Hola, hoy día les vamos a hablar acerca de la lectura de Sibilia, la intimidad como espectáculo. Capítulo 4. Yo visible y el eclipse de la interioridad. La tradición occidental nos hace pensar en un humano con una profundidad donde esconde un bagaje enigmático, su yo, datos, sueños, temores, toda experiencia vivida. Si se pudiera saber esto, se revelaría lo que cada uno de nosotros es, pero es complicado al ser algo intangible, volátil y espectral. Esto es una característica de la esencia del hombre moderno, el Homo psychologicus. Junto a las transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas, se desplazó el eje de donde se construyen las identidades. Un gran movimiento que empuja los ejes del yo, del interior al exterior, del alma a la piel. Con estas transformaciones, otros indicios llevan a pensar en distintas alteraciones que afectan la constitución de la subjetividad y se ven las diferencias del yo pasado frente al de ahora. Pero ¿por qué todo sucede en este momento histórico? Las subjetividades son modos de ser y estar que cambian en las distintas tradiciones culturales. La experiencia subjetiva se puede examinar en tres niveles de análisis: el singular, particular y universal. El particular busca lo común en sujetos que comparten cierto bagaje cultural en determinado momento de la historia, pero no afecta el nivel universal, la especie humana, ni trazos individuales, el nivel singular. La interioridad psicológica es ejemplo de los atributos subjetivos particulares. Es una construcción histórica, un modo de producir el yo, pero no ve al género humano en conjunto. La interioridad es parte de una forma de subjetivización históricamente localizable. Esto se puede derivar de la noción internalista de la mente. El inicio de esto se remonta a la lejana Alejandría a través de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Se trata de superar las limitaciones del dualismo interior-exterior. Michel Foucault se pregunta, ¿cómo se constituye un tipo de subjetividad, específicamente la nuestra, a partir de la confluencia de ciertas prácticas discursivas y no discursivas? Para responder se remonta a la antigua Grecia. Aquí predominaba lo público y no había lo que se denomina interioridad. Para ver esa gran diferencia con nuestro presente, Foucault compara dos textos: La ciudad de Dios de San Agustín con Eneiro Crítica de Artemidoro. En el segundo texto responden a la penetración, lo que uno hace con los otros, en contraste con la primera, que habla de la elección, lo que cada uno hace con su propio deseo. Lo griego prioriza lo que se hace, mientras que lo cristiano se centra en la esencia del yo. Esa relación del sujeto consigo mismo es la gran incógnita a develar. San Agustín menciona: no vayas hacia afuera, vuélcate hacia dentro de ti mismo, pues en el hombre interior reside la verdad. Así, conocerse a sí mismo es necesario para acercarse a Dios. Gracias a esos primeros escritos, se hizo la primera formulación del sujeto como lugar de verdad y autenticidad. San Agustín pronosticó el desplazamiento al centro del hombre por el lado cosmológico y subjetivo. Esto fue explicado por Descartes en su idea de volverse hacia adentro. Intentó probar que la verdad se alcanza a través de la duda metódica. Halló en la razón el fundamento de la existencia del yo. Las fuentes morales del yo se condijeron al interior. En la era moderna, la idea de volverse hacia dentro de sí mismo ya no apunta a la de un encuentro de Dios. Tiene una autonomía con las capacidades individuales de la organización racional. Cabe resaltar el importante papel desarrollado por la reforma de la Iglesia. Predicó el libre examen de la Biblia y el de la propia conciencia, a la par que el protestantismo puso en primer lugar la responsabilidad individual. El individuo ocupó el centro de la relación con Dios, a solas pero en contacto consigo mismo. La interioridad psicológica se cuajó como un lugar misterioso dentro de cada sujeto, donde se cultivan los pensamientos, sentimientos y emociones, en contraste con el mundo exterior y público. En estos cambios, Montaigne puso bases de un nuevo estilo discursivo con ensayos. Contribuyó a la transformación de la idea de interioridad. Aquí aparecen las virtudes de la autoexploración a través de la escritura. Quería mostrar que la condición humana consiste en toda la incertidumbre y transitoriedad de una experiencia individual. Buscaba ser fiel a la imperfección y ambigüedad de su yo. Después de su muerte, emergió el régimen de la autenticidad en la creación de sí mismo e interacción con los otros. Richard Sennett lo plantea como uno de los elementos de la sociabilidad intimista. Las personas podían sacarse sus máscaras en sus ambientes privados. Rousseau, en las Confesiones, delinea la radical singularidad de su yo. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre seré yo. Una mirada sobre sí mismo y hacia dentro de sí. En sus Confesiones se refleja que no es un hombre que busca dialogar con Dios. Afirma su individualidad en un orden social ajeno. La lectura en silencio fue una novedad histórica.
se constituyó como aporte a la edificación de la interioridad. Así, floreció la lectura impresa, que convertiría un campo fecundo para la producción de subjetividad. Foucault también analizó ese cambio en la literatura, una clase de relato que, aparte de escribir, busca expresar quién se es. Durante el siglo XIX se dio un intenso proceso de modernización de la percepción, donde se dio prioridad a la intimidad y la interioridad del yo. Las nuevas tecnologías se impusieron como una segunda naturaleza sobre la cual el hombre no tuvo ningún control, lo cual marcó incluso más el límite entre el ámbito público y privado. Un primer cambio hecho por la modernización es aquel del observador de primer grado y segundo grado, señalado por Hans Grunbeck en su libro Modernización de los sentidos. En este resalta la existencia del observador de primer grado, un sujeto capaz de observar al mundo tal y como es, y es reemplazado por un observador de segundo grado, un sujeto que se observa a sí mismo con el acto de observación. Debido a este cambio, el sujeto gana gran complejidad, y ocurre una interioridad psicológica con mucha mayor intensidad. Y esto resulta que hay una proliferación de los diarios íntimos. Los sujetos modernos se volvían hacia dentro sí de manera distinta de la propuesta de Descartes años atrás. También aparecen las síntesis perceptivas, término introducido por Jonathan Crane. Estas constituyen un método para el cual los sujetos modernos fueron entrenados, para así afrontar la segunda naturaleza de las nuevas tecnologías. A partir del caos de la fragmentación del mundo ocasionado por estas tecnologías, el hombre debía crear un yo coherente y cohesionado a partir de este caos. Otro cambio serían los géneros confesionales, donde antes se buscaba ser sincero sobre tus propios sentimientos y exponer esto al ámbito público. Sin embargo, esa sinceridad se vuelve casi imposible hoy en día. Ahora en su lugar se busca ser auténtico, lo cual exige ser fiel a los sentimientos propios, pero no era necesario exponerlos al público. Otro cambio es aquel propuesto por George Simmel, que propone dos tipos de individualismos. El primero es el individualismo cognitivo, el cual es más abstracto y genérico. Uno se observa a sí mismo como representante del género humano, donde se trata de seguir el modelo del humano ideal. Sabe qué es y cómo debe ser, y la libertad sirve para poder alcanzar dicha meta. Por otro lado, argumenta la aparición del individualismo proyectivo a partir del siglo XIX. Se enfatiza la singularidad de cada sujeto y se vuelve único y incomparable. La libertad se vuelve un medio para la realización personal de cada sujeto en su particularidad, y se pierde seguir la persona ideal y se busca la singularidad individual. No es ser un hombre, sino este hombre. Por otro lado, la modernidad trajo consigo distintos cambios en varios ámbitos. En la clínica médica se cambió el enfoque de cómo afrontar las enfermedades y cómo se confrontaban. Y en la sexualidad, la medicalización desvió su atención del acto sexual al hecho de ser sexuado. En varios ámbitos, lo que importa no es lo que usted hace, sino lo que usted es. Finalmente se habla acerca de cómo el yo ha cambiado en el siglo XXI, donde el hombre privado se disuelve al proyectar su intimidad en la pantalla. Las subjetividades interdirigidas se extinguen para dar paso a nuevas configuraciones alterdirigidas y pierde el papel la existencia de la integridad individual y se abren ventanas a nuevas modalidades de subjetivación. En el capítulo 7 de la lectura, titulado Yo Real y la crisis de la ficción, Sibilia inicia mencionando que, cuando más se ficcionaliza la vida cotidiana con recursos mediáticos, es decir, con todo lo relacionado a los medios de comunicación, más se busca una experiencia auténtica, de manera más específica, lo realmente real o al menos algo que lo parezca. Una de las manifestaciones de esta llamada sed de veracidad en la cultura contemporánea es el ansia por consumir partes de intimidad ajena. Ello, sumado al pleno auge de las reality shows en el que nos encontramos, hace que se reafirme que el espectáculo de la realidad es lo que vende más. Este gusto por lo real, iniciado ya en el siglo XIX, se plasmaba no solo en la ficción de las novelas, sino también en el periodismo sensacionalista y otros espectáculos como los museos de cera, por ejemplo. Durante esta era, el arte imitaba la vida y la vida imitaba el arte, pero esa creciente ficcionalización de lo real en los diversos medios, así como la gradual naturalización de los códigos del realismo en la ficción, contribuyeron a cambiar los contornos del mundo y de la realidad misma. Esos recursos de verosimilitud pronto conquistaron los libros y periódicos, para luego invadir las pantallas de cine y televisión, y finalmente la vida cotidiana. Actualmente el arte contemporáneo ya no pretende imitar a la vida, y la vida actual tampoco anhela imitar esas artes. En cambio, hoy vemos cómo los medios de comunicación están cada vez más interesados por las características de lo real, retratando la vida tal y como es. Mientras tanto, la propia vida tiende a ficcionalizarse recurriendo a los recursos dramáticos de los medios audiovisuales. Es así como las fronteras entre lo real y lo ficcional se han desvanecido aún más últimamente, y la aportación de dramatismo y estilización mediática genera en el mundo el deseo de acceder a una experiencia intensificada de lo real o una realidad aumentada.
Por ello, si la paradoja del realismo clásico consistía en inventar ficciones que pareciesen realidades, hoy optamos por inventar realidades que parezcan ficciones. Y es justo eso en lo que se basa el espectacularizar el yo, en transformar nuestras personalidades y vidas, ya no tan privadas, en realidades ficcionalizadas con recursos mediáticos. Este cambio es justo el que puede explicar el auge del realismo que penetró en el cine, la literatura, la fotografía, las artes plásticas, la televisión e Internet a fines del siglo XX. Las nuevas estéticas realistas son las que reafirman esa necesidad de introducir efectos de lo real en nuestros relatos. Las raíces de esos relatos más recientes tienden a resumirse en el yo que firma y narra, el yo protagonista que suele coincidir con las figuras del autor y del narrador, se convierte en aquello capaz de avalar lo que se muestra y se dice. La autenticidad e incluso el valor de esas obras y de las experiencias que señalan se apoyan fuertemente en la biografía del autor, narrador y personaje. Es la trayectoria vital de quien habla lo que constituye la figura del autor y lleva a legitimarlo como tal. A la vista de esos desplazamientos en las complejas relaciones entre autor y obra, vida privada y acción pública, cabe concluir que hoy se están generalizando nuevas estrategias narrativas que denotan otros vínculos entre la ficción y lo real apartados de los códigos realistas heredados del siglo XIX. Sólidas nociones como realidad y verdad han logrado variar. La ficción ya no necesita recurrir a lo real para ganar veracidad y la realidad parece haber perdido poder legitimador. Junto con esa volatilización de lo real, la ficción también termina perdiendo su ventaja. Ahora, la realidad, para ser percibida como plenamente real, deberá intensificarse y ficcionalizarse con recursos mediáticos. Entre las diversas manifestaciones de lo mencionado se destaca la vida real del autor-artista. Ejemplo de ello son los lanzamientos editoriales como El rostro de Shakespeare, el cual tenía como finalidad descubrir cómo era el verdadero rostro y aspecto físico del inglés, del cual inclusive se duda hasta el día de hoy de que realmente haya existido. En una era tan sedienta de saberes biográficos, donde la función autor es de suma importancia, ese desconocimiento se vuelve intolerable. Virginia Woolf, famosa escritora británica, destacó esa falta de informaciones que hoy tenemos sobre la vida privada y la personalidad de Shakespeare como un elemento fundamental de nuestra relación con su obra. Como sabemos tan poco de él, ese autor es pura literatura. No disponemos de datos sobre su intimidad que puedan distraernos de lo que hizo, ni relatos o imágenes que puedan contaminar sus escritos. Sin embargo, dichos detalles extraliterarios sobre quién fue realmente se crean y recrean sin pausa. En todos estos casos, lo que se busca es rellenar con informaciones reales esa mudez intolerable que se esconde en la más perfecta ficción y se rehúsa a salir de su universo. Esa búsqueda ansiosa por lo real banal también se ve aplicada a otras figuras históricas que dejaron poco material para discurrir acerca de sus yos. Por ejemplo, Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. Se han publicado libros con algunas revelaciones que los medios de comunicación enseguida se ocuparon de propagar con tono de escándalo, con títulos como Dante drogado, haciendo referencia a su consumo de sustancias supuestamente. De modo semejante, con Miguel de Cervantes Saavedra y su libro Don Quijote de la Mancha, se lanzaron al mercado decenas de títulos referidos a asuntos reales relacionados con la célebre novela, como cuál sería el verdadero pueblo del cual partió el protagonista o cuáles eran los alimentos que él realmente consumía. También se difunden obras dedicadas a revelar la verdadera identidad de la Gioconda, especulando sobre quién fue la mujer que posó para Leonardo da Vinci. Según la autora, su sonrisa y lo que significa no debería tener nada que ver con ella, y se supone que es una obviedad capaz de invalidar todo interés de la verdadera Lisa Gherardi. Sin embargo, ese no es el caso. De la mano con el ejemplo anterior, se puede hacer referencia al bestseller El Código da Vinci, libro que logró capitalizar las ambigüedades que destruyen las fronteras entre ficción y no ficción. Tanto fue ello que se publicaron títulos mostrando contraargumentos contra el libro, olvidando que este pertenece al territorio de la ficción, y surgieron guías para viajes temáticos, objeto de decoración inspirado en el libro e incluso la tan conocida película. Finalmente se rescata el ejemplo de Picasso, en el que éste apela a una realidad más fundamental mediante la simplificación en sus cuadros. No obstante, lo que parece interesar al público contemporáneo es saber todo sobre aquella otra realidad, de manera específica las implicaciones como quién era, cuántos años tenía, por ejemplo. Así queda demostrado para la autora que existe una persistente obsesión por ese nivel más superficial de lo verdadero. Según la lectura, esta fijación por la real thing reside en la tradición cultural de los Estados Unidos, tendencia a la cual hoy, debido a la globalización, ha penetrado en todo el planeta. Por ello, no sorprende que, mientras sigue creciendo ese apetito por consumir vidas ajenas y reales cada vez más grande, las ficciones tradicionales se estén hibridando con la no ficción, resultando así en un nuevo género hoy triunfante,
Los diversos medios actuales reconocen y explotan la fuerte atracción implícita en el hecho de que hoy aquello que se dice y se muestra es un testimonio realmente evidenciado por alguien. Es así como lo relacionado con la vida real se vuelve realmente irresistible. La venta de biografías confirma la fascinación por las vidas reales que basta con ser auténticas protagonizadas por un yo de verdad lo parezcan. Tal es el caso de Bruna, una ex prostituta, escritora de un blog que relataba su experiencia con clientes, que fue descubierta por una industria editorial y lanzó su primer libro autobiográfico, cuyo éxito se dio porque había una sobreexposición de la personalidad y la vida íntima, además de ser la narradora y coautora, vender a un personaje espectacularizado y de ser un yo supuestamente real a la visibilidad total. Debido a que logró gran proyección internacional, decidió dedicarse exclusivamente a las letras y administración de su marca. Así lanzó un segundo libro que combina confesionarios descarados que contenían historias inéditas y prohibidas, narradas por ella con una estrategia de marketing que añadía la participación de su novio, un ex cliente que dejó su familia por ella y que divulgaron la historia a todos los medios y las menudencias inimaginables. Asimismo, los medios promovieron que la ex esposa, quien mantenía un blog, siga exponiendo a su vida y a la narrativa, además de capitalizar el pequeño escándalo. Las biografías son un nuevo género con gran éxito. Son la versión actual de la literatura testimonial de los 70 que se apoyaba en un yo anónimo que narraba y era explícitamente politizado y no intimista. Este género de no ficción autobiográfica e intimista se ha vuelto un boom global que alcanza temas, tonos y soportes diversos protagonizados por un yo que desborda, que ha fomentado un clima mediático que revaloriza el nombre propio y es alentado por el internet y los blogs. Otra de sus vertientes constituye las novelas verdad, por periodistas que desmigajan un asunto relacionado a sus vidas con estilo testimonial que buscan pintar una época o tema histórico amarrado a un caso íntimo y verídico, como Operación Masacre o A Sangre Fría. La tendencia invadió el cine con el auge de documentales y las películas narradas en primera persona, que presentan un autor narrador personaje. Como ejemplo es Tarnation en el 2003, que es un largometraje que recrea el drama existencial del director Jonathan. Ejemplares más sintomáticos es TV Junkie, cuyas imágenes muestran la vida de un adicto a ser filmado, o la producción peruana Somare. La no ficción también prospera en distintos ámbitos y en diversos medios, con un acento en la espectacularización de la intimidad de quien habla y se muestra. Este fenómeno se reproduce en las artes plásticas, en especial la fotografía, con innumerables obras basadas en el autorretrato y registro de la vida cotidiana del artista. Ejemplo de ello es Sophie Cole, artista francesa, figura emblemática de la sobreexposición autobiográfica que empuja los límites de lo tolerable con un video que muestra la última agonía de su madre, porque según ella, a través de su vida, sufrimientos y fracasos, la gente se ve reflejada en ella. Estas obras aparecen en museos y circuitos de artes contemporáneos. Sin embargo, las imágenes de anónimos proliferan sin causar perturbaciones o sin despertar cuestionamientos. Pionera de este terreno y del autoexhibicionismo es Natasha Merritt, una joven estadounidense que en los 2000 se mostró en el internet sus fotos eróticas protagonizadas por ella. Y cabe mencionar que son incontables los sucesores que espectacularizan la propia sexualidad y proliferan sus fotos eróticas amateurs en distintos sitios web. Esta comunidad ha crecido por la facilidad de las cámaras digitales y la legitimización de los blogs que se han vuelto populares y los fotologs. También son llamados pornologs por los autores, narradores, protagonistas que defienden la sensualidad y el erotismo del desnudo parcial, con ejemplos infinitos y variados de la propuesta monocorde de autoexhibicionismo porno soft. Incluso hay blogs que reúnen estas fotografías y reciben miles de visitas diarias. Por otro lado, Jenny Cam es el pionero de esa tendencia en el 97 por la diseñadora Jennifer Pringle, que al instalar cámaras en todas sus casas registraba y transmitía por internet todo lo que ocurría y no ocurría. Hoy son millones los sitios de autorretrato en vivo que no agotan el fenómeno porque sus manifestaciones son múltiples y diversas, y que han ido abandonando la más rigurosa intimidad que ha barrido con los viejos pudores donde la desnudez y la honra se desguardaba de la mirada ajena. Ahora los matrimonios se sobreexponen, como el caso de Jeff Koons, que compone cuadros y esculturas del acto sexual explícito junto a su esposa, y también existen otros casos extremos de autorretratos como el de la francesa Orland, que se realiza cirugías plásticas para parecerse a las damas pintadas de Botticelli. Hola, soy Héctor y les seguiré hablando sobre la lectura de Sibilia. En esta parte del texto se menciona a Italo Calvino,
quien dice que hoy en día solo podemos vivir pensando en fragmentos de tiempo, cada uno independiente y que desaparece de inmediato. Y esto es justamente lo que ofrece YouTube, vlogs, fotologs, porque son fragmentos de la realidad superficial de cualquiera de nosotros, por lo que las ficciones largas estarían en peligro. Entonces, ¿qué ventaja tienen los vlogs confesionales frente a las ficciones del siglo XIX? Pues básicamente dos cosas, son reales y son cortas. Virginia Woolf miraba las obras ficcionales como una telaraña, esta parece flotar, pero lo que va sucediendo es que al tocar esa tela de araña uno se da cuenta que en realidad está atada a algo real, es decir, al autor, y la atención se volca hacia ellos, convirtiéndolos también en personajes. A este punto Sibylla se pregunta, ¿cómo explicar ese desinterés por la ficción en el mundo actual a la par de esa intensa curiosidad por la vida real y ordinaria de quien sea? Juan Forn, un novelista argentino, dice que es porque la recreación del mundo que proponen las novelas se ve opacada por el gran flujo de información que tenemos hoy en día. Según él, para que la literatura sobreviva tiene que mutar, recurriendo a la no ficción, es decir, al autor, narrador, personaje. Pero entonces, ¿qué queda para los autores de ficción, aquellos que se niegan a hablar de sí mismos como autores, narradores, personajes? Pues no es sencillo de responder, porque hoy en día hasta los autores ficcionales recurren a estos trucos, poniéndose como personajes dentro de sus obras, creando una especie de alter ego ficcional. Esto deriva en una tendencia de ponerse en el centro de su literatura, como aquellas obras basadas en blogs confesionales en las que el autor o autora hace una descripción minuciosa de sus presuntas vidas cotidianas. Acá podemos ver una gran diferencia con el pasado. Por ejemplo, en 1900 Joaquín Nabuco publicó el libro Mi Formación, donde narraba su autobiografía, pero fue tachado y mal visto, pues en ese tiempo no era de buen tono escribir todo un libro acerca de sí mismo. Allí toda exageración por mostrarse era de mal gusto. Hoy en día vemos escritores fotografiados en las tapas de sus libros con mucho más orgullo y vanidad. En el 2005 se hizo un homenaje al compositor y escritor brasileño Chico Buarque, en donde se expusieron varios objetos pertenecientes al artista, entre ellos, por ejemplo, una notita que le hizo una de sus profesoras de primaria. Aquí vemos que más que la vida artística del autor, lo que destaca es un fetichismo de lo real, en donde cualquier cosa que se muestre solo debe cumplir con un requisito: ser verdadero, auténtico o realmente vivenciado por esa personalidad conocida. Es decir, si fuera posible encontrar el pincel con el cual Rafael pintó sus frescos, sería muy probable que fuera expuesto junto a sus obras. Es así como los autores hoy en día se convierten en personajes. En el siglo pasado la literatura confesional fue desvalorizada y menospreciada, pues se decía que no había estética en tejer una relación entre el autor de ficciones y sus obras. Marcel Proust decía que el yo narrador y el yo autor son cosas muy distintas, ya que el sentido artístico nacía del espacio interior y no de la personalidad o vida privada. Pero como sabemos, esa interioridad está hoy día cuestionada y la personalidad y vida privada parecen cobrar cada vez más importancia. Para terminar, Sibylla dice que hoy en día los escritores son tratados como personajes de ficción, tanto en los medios como en su literatura. Y aquellos autores antiguos y reconocidos ahora son resucitados para ser devorados también por una industria mercadológica. Paradójicamente, a la vez que se convierten en personajes de ficción, se hacen más reales, puesto que al brillar a través de las pantallas y espectacularizándose, se convierten en lo que llamamos celebridades, pura personalidad expuesta y lista para venderse como publicidad mediática.